En esta tercera parte vamos a trabajar con lo que se llama ANOVA, o en español ANDEVA, análisis de la varianza, y en específico el caso de un factor, que es el caso más habitual y que más se ve en investigación. El ANOVA es la extensión de lo que sería el test de hipótesis para dos poblaciones, porque precisamente sirve para responder a la pregunta, por ejemplo, si tenemos tres poblaciones, tenemos más de dos poblaciones independientes y las queremos comparar, saber si hay diferencia significativa en un conjunto grande de poblaciones, independiente. En este caso, entonces, vamos a trabajar acá la siguiente pregunta. Vamos a ver si hay diferencia significativa entre los puntajes promedio de los estudiantes respecto a Guardian, a la variable tutor o cuidador del estudiante. Entonces, si se dan cuenta acá, la variable tutor tiene tres niveles. Voy a colocar aquí, voy a hacer su boxplot. Aquí en esta parte lo vamos a ejecutar. Entonces ahí se ve que la variable tutor tiene tres niveles. Tiene padre, madre y otro. Entonces la idea que queremos ver acá es si hay diferencias significativas entre estos tres grupos. Ahí ya no podemos usar el test de hipótesis, bueno, a menos que lo usemos a pares, o sea, de dos en dos. Pero el problema es que hacer test de hipótesis a pares incrementa la varianza. Por tanto, lo que se hace es trabajar ANOVA, y ANOVA hace justamente una descomposición de las varianzas para luego hacer la comparación de las medias. Este es un test entonces de medias múltiples sobre dos medias. La función que viene incluida en R para trabajar ANOVA se llama AOV y se aplica sobre una función, sobre una relación entre dos variables. Acá se ve la variable G1, que es el puntaje. ¿Ok? Acá faltó colocar, bueno, hay diferencias significativas entre los puntajes promedio eh, de G1. Bueno, para los estudiantes en respecto a tutor. Ok, había que hacer referencia a G1. Entonces acá tenemos G1 que está condicionado, o sea que en realidad depende de Guardian. Acá recuerden el símbolo de virgulilla, justamente hace ese enlace para indicar que esta variable depende de esta. Y la función es simplemente A o B. Acá lo que se recomienda es que la función se guarde en una variable. En este caso le pusimos ANOVA-tutor, haciendo referencia justamente al tutor o al guardián del estudiante. Y eso se guarda. Se ejecuta acá la línea. Se ven ahí, ustedes observan, dice lista de 13 porque lo que guarda es una lista justamente, son el resultado del análisis, y lo que se hace es aplicar un summary, un resumen sobre esta nueva variable, en realidad es sobre la lista de valores. Si ejecutamos esta línea, damos correr, tenemos el resultado del test. Acá se logra ver en esta línea y nos muestra lo que se conoce como tabla NOVA. De la tabla NOVA, lo que significa a grandes rasgos es la descomposición de la varianza en dos cosas, lo que se llama en sumas de cuadrado y en media cuadrática. Lo importante del test, para resolverlo de manera rápida, es mirar lo que es el valor P, que es este valor que aparece en la parte final. Lo voy a marcar acá. Este sector sería el valor P, el p-value. ¿Cuál es la hipótesis de la NOVA? La hipótesis plantea de que el promedio de las notas de G1 para los estudiantes que el tutor es el padre es prácticamente igual al promedio de notas de los estudiantes que el tutor es la madre, y es igual al promedio de notas de la prueba G1, el cuyo tutor es otro. Y la hipótesis alternativa de este test diría, bueno, hay al menos uno que es distinto. ¿Sí? Podría ocurrir, por ejemplo, que uno es distinto al resto, o todos son distintos entre sí. El test ANOVA entonces responde esa pregunta. ¿Hay diferencia entre ellos, sí o no? Acá se ve en el gráfico
bueno, uno puede intuir acá casi diagnósticamente de que al parecer no hay diferencias, porque se ve que los diagramas de cajas son prácticamente iguales. Las cajas están prácticamente en la misma distancia y las extensiones, bueno, hay extensiones que son más cortas, por ejemplo, la de otros, a diferencia, por ejemplo, de madre, que tiene extensiones un poco más largas, seguida de padre. Esto que está acá queda como tarea porque hay unos supuestos que hay que probar en ANOVA. Y precisamente ya hemos visto uno que, bueno, en realidad vimos ambos, porque uno es probar que la distribución de las variables es normal. Acá diagnósticamente se ve que son normales, se ven acampanadas. Recuerden que el diagrama de caja es prácticamente una representación de la campana de Gauss. Por tanto, se ve que hay distribuciones que son bastante normales porque las colas tienen igual extensión a ambos lados y la caja se ve prácticamente centrada. Acá la mediana se ve un poco más abajo en el recuadro, acá está un poco más arriba, un poco más abajo, pero em, vimos que para G1, por ejemplo, separado por sexo, que esa fue la parte anterior, prácticamente hay normalidad. Acá debería pasar lo mismo. Eso ustedes lo pueden hacer con el test de Kolmogorov. Ahora, el ANOVA de manera estricta habría que realizar un test de homogeneidad de las varianzas por lo que conversamos en la parte anterior. Bien, acá se ve diagnósticamente que hay una especie de homogeneidad de la varianza, pero hay que hacerlo. De manera corta, entonces tenemos, ya como para concluir, tenemos que el test, el valor P es 0.7, ese valor es mayor a 0,05. Por tanto, se retiene la hipótesis del test y la hipótesis plantea justamente que los promedios que se obtienen en la prueba G1, no hay diferencias significativas entre los tres grupos de estudiantes separados por tutor. Esa sería la conclusión entonces del test. Como desafío, bueno, como tarea para que, así como extra, en realidad para estudio personal, podrían realizar los test de normalidad para probar precisamente que este diagnóstico se reafirma con el test de Kolmogorov y averiguar la función para la homogeneidad de varianza. Y dejo el siguiente desafío para que practiquen con la función A o B. Verificar entonces si hay diferencias significativas entre los promedios de las edades. Ahora aquí trabajarían con la variable age con respecto justamente al tutor. ¿Sí? O sea, ¿hay alguna diferencia entre los grupos de edades, o en realidad, o en el rango de edades, o en los valores de las edades, en el promedio, en este caso de edades, respecto al tutor del estudiante? Eh, Eso podríamos tener una visión inicial diagnóstica. Lo voy a dejar acá escrito para que partan trabajando el boxplot. Entonces vamos a trabajar un boxplot de la variable G1, perdón, no es la variable G1, la variable edad en función, en función de la variable guardian, tutor. El boxplot muestra, muestra este tipo de gráfico. Este gráfico está interesante. ¿Por qué? Porque acá se ve en cierta medida que la caja o la distribución para el caso otro está bastante por sobre las otras dos distribuciones, la de padre y madre, en las cuales se ve que estas son relativamente similares. Por tanto, sería interesante ver cuál es la solución entonces que nos entrega el ANOVA. Bien, esta ANOVA podría mostrar que hay diferencias significativas, pero obviamente eso tiene que pasar por el test y tienen que hacer el cálculo para ver el valor P y poder comparar con el criterio de la significancia.